25 años en el ojo público no prepararon a Daniel Bisoño para la batalla de su vida. Por mucho tiempo, Daniel Bisoño se consolidó como la figura sarcástica e incisiva del show Ventaneando. Su verbo mordaz no tenía piedad con nadie, y su imponente presencia se apoderaba de la televisión. Sin embargo, mientras la audiencia se deleitaba con sus ácidas críticas, su organismo iniciaba un conteo mortal en secreto. Una cuenta regresiva que lo colocaría al filo del abismo en más de una ocasión. El detonante ocurrió en mayo de 2023, cuando Daniel ingresó de urgencia al hospital debido a una rotura de varices en el esófago. Se trataba de una hemorragia interna de tal magnitud que amenazó con extinguir su vida en un lapso de horas. Logró sobrevivir, es cierto, pero el capítulo más oscuro de su historia apenas comenzaba a escribirse. Al poco tiempo, en medio de una intervención quirúrgica para removerle la vesícula, su cuerpo fue víctima de una peligrosa infección. Y como si la vida misma se empeñara en poner a prueba su fortaleza, en febrero de 2024, una severa infección en los pulmones lo confinó a la unidad de cuidados intensivos, conectado a un respirador, sumido en la inconsciencia y peleando por cada bocanada de aire. En el epicentro de esa pesadilla, sufrió la pérdida de su madre, sin siquiera tener la oportunidad de darle el último adiós. La sombra de la parca lo acechaba sin tregua. Llegado septiembre de ese mismo año, el panorama se tornó aún más sombrío. Recibió el diagnóstico de cirrosis hepática no asociada al consumo de alcohol, una condición potencialmente mortal que dejó perplejos a propios y extraños. A pesar de no ser consumidor de bebidas espirituosas, su hígado se encontraba al borde del colapso total. El deterioro era tan avanzado que requirió un trasplante de manera inmediata, el cual se llevó a cabo. Una vez más, logró burlar a la muerte, pero tan solo unos días más tarde, una nueva infección conocida como bacteriemia lo forzó a regresar al centro médico. Su organismo estaba exhausto, pero el espíritu de lucha de Daniel permanecía intacto. Tras cada revés en su salud, era su hermano, Alex Bisoño, el encargado de comunicar las novedades a la audiencia. El dictamen médico era contundente. Su cirrosis no tenía como origen el consumo de alcohol, sino una mezcla letal de una dieta inadecuada y el hábito de automedicarse sin supervisión profesional. Una lección de vida que resuena como una advertencia para el público en general. En la actualidad, Daniel Bisoño se encuentra en una fase de recuperación. Su físico todavía lleva las marcas de la batalla, visibles e invisibles. Definitivamente ya no es aquel personaje que disparaba veneno verbal desde la pantalla chica. Pero ha sobrevivido, y eso, tras superar el infierno que vivió, es considerado un auténtico milagro. Es el turno de Victoria Rufo. A lo largo de varias décadas icónica. Sus ruegos desgarradores y sus miradas llenas de quebranto se convirtieron en el ritual nocturno de millones de televidentes. Indiscutiblemente, era la soberana del melodrama, sí. Sin embargo, nadie podría haber previsto que el drama terminaría por traspasar la ficción para instalarse en su propia vida, no como parte de un guión, sino como una cruda realidad. Y es que en esta ocasión, las cámaras no rodaban, y los sucesos que se desarrollaron lejos de los foros de grabación resultaron ser infinitamente más dolorosos que cualquier papel que hubiera encarnado. El primer aviso de la tormenta se manifestó años antes, tras dar a luz a su hijo José Eduardo. Mientras el mundo la percibía como una mujer plena, radiante y en la cima del éxito, ella en realidad transitaba por un suplicio en la más absoluta soledad. Le fue diagnosticada endometriosis, una condición médica tan dolorosa como implacable que comprometía seriamente su útero y la posibilidad de volver a concebir. Se sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas de carácter invasivo que le dejaron secuelas no solo en el cuerpo, sino también en el alma. A pesar de todo, jamás interrumpió su trabajo y guardó su padecimiento en el más estricto secreto. Padecía en la intimidad de su ser, mostrando al mundo una fortaleza inquebrantable. No obstante, el cuerpo siempre pasa factura, y en enero de 2024 la situación llegó a un punto crítico.
Una hernia en la zona lumbar la postró de manera literal, forzándola a hacer un alto en su carrera. El dolor era tan intenso que cada paso se convertía en una tortura, y conciliar el sueño en un privilegio inalcanzable. Pisar un escenario o un plató de filmación era un tormento que ocultaba bajo un velo de profesionalismo. A este cuadro se añadieron complicaciones en la zona cervical, vértebras con un notable desgaste y nervios inflamados. Esto se traducía en pinchazos incesantes y malestares que, según sus propias palabras, son la probable consecuencia de años de caídas en escenas de riesgo, o, simplemente, del peso de llevar sobre sus hombros una trayectoria profesional forjada en acero. No obstante, lo que verdaderamente conmocionó al público no fue el parte médico, sino la confesión que hizo por primera vez ante las cámaras. Victoria Rufo reconoció sentirse vulnerable, quebradiza, profundamente humana. Dejó de ser la abnegada madre de la ficción para mostrarse como una mujer real, con el alma hecha pedazos, en plena lucha por sanar sus heridas. Con la voz entrecortada por el llanto, reveló uno de sus anhelos más profundos: tener la dicha de ser abuela. En ese instante, la actriz se desvaneció por completo, y lo que emergió fue una madre auténtica, una mujer herida que anhela ver la vida continuar en sus nietos, mientras percibe cómo la propia se le escurre entre los dedos, en un ciclo de medicamentos y terapias de rehabilitación. En la actualidad, Victoria Rufo ha dejado los foros, los ensayos y las actuaciones. Su verdadera lucha es contra el reloj, contra el sufrimiento y contra el olvido. Pero lo enfrenta en la intimidad, alejada del resplandor de la fama, con el rostro al natural y sin la luz de los reflectores. Porque cuando la tragedia es auténtica, no hay un corte del director, solo queda la pura y tenaz resistencia. Comparte con nosotros tu impresión sobre esta historia. Escribe tu opinión en la caja de comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. Jorge Ortiz de Pinedo. Por más de 50 años, este hombre fue el artífice de la comedia familiar. Su timbre de voz, su carcajada y su agudeza dejaron una huella imborrable en la niñez y juventud de millones de personas. Fue el patriarca de la familia de 10, el inolvidable Dr. Cándido Pérez, y el productor infalible de puestas en escena que provocaban risas inolvidables. Sin embargo, tras ese coloso del entretenimiento, se ocultaba un drama de salud que avanzaba a paso lento pero seguro. El calvario inició en el año 2010. Una revisión médica de rutina derivó en un diagnóstico que lo fulminó como un relámpago: cáncer pulmonar en su primera fase. Un veredicto totalmente sorpresivo para alguien que prácticamente no fumaba. Le fue extirpado un fragmento de pulmón y logró sobrevivir. Sin embargo, el costo de esa victoria fue exorbitante. Lo que sucedió a continuación no fue una mejoría, sino una cascada de secuelas que poco a poco lo fueron quebrando. Luego de la quimioterapia, desarrolló EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin cura. A partir de entonces, su organismo empezó a ceder. A esto se sumó el síndrome mielodisplásico, una afección en la médula ósea que compromete la generación de células sanguíneas. Su sistema inmunitario comenzó a flaquear y su vitalidad se esfumaba. El suministro de oxígeno se volvió imprescindible. Al principio, solo por las noches, más tarde, durante el día, y finalmente de manera permanente. Para poder respirar, Jorge dependía de un aparato. Para mantenerse con vida requería silencio, un nivel de humedad específico y reposo continuo. Pero él optó por seguir en la brecha, eligió dar pelea. Y decidió continuar arrancando sonrisas, incluso cuando ofrecer la suya propia le suponía un esfuerzo titánico. En el año 2024 recibió el golpe más contundente. El parte médico fue desolador. No era elegible para un trasplante de pulmón. ¿El motivo? Serias complicaciones hepáticas. Sus órganos se encontraban demasiado deteriorados. La esperanza de una cura se extinguió. Solo le quedaba el tiempo, ese adversario sigiloso que acecha sin anunciar su llegada. Aún así, Jorge no se dio por vencido.
Prosiguió con sus grabaciones, continuó escribiendo sus guiones, y no dejó de producir. Todo esto desde un sillón, conectado a un tanque de oxígeno, con la respiración agitada y tomando las pausas que su cuerpo le imponía, siguió fabricando comedia, convencido de que la risa no emana de los pulmones, sino que brota directamente del alma. Hoy en día, Jorge Ortiz de Pinedo no encarna a ningún personaje, no hay actuación. Su propia vida se ha vuelto el libreto más crudo y sincero que ha podido escribir. El de un hombre que, aún sintiendo el aliento gélido de la muerte en su nuca, sigue gritando ¡acción! Y mientras su físico se consume poco a poco, su legado, esa risa inconfundible que resuena en la memoria de todos, se mantiene íntegro, inmortal e imbatible. Hablemos ahora de Edgar Vivar. Por décadas, su semblante bonachón y su candor innato se volvieron un pilar en la niñez de millones. Edgar Vivar, el eterno y recordado señor Barriga, propietario de la vecindad más célebre de Latinoamérica. Trascendió la figura de actor para convertirse en un ícono, pero con el transcurrir de los años, las risas fueron mermando y dieron paso a un mal que ni él anticipaba, el olvido. En el año 2019, Edgar confesó al mundo lo que en su fuero interno ya temía, que padece la enfermedad de Alzheimer. Un adversario sigiloso, brutal y despiadado, que no provoca un dolor físico evidente, pero que desgarra el alma desde sus cimientos. Desde aquel diagnóstico, su vida cotidiana es una batalla contra el desvanecimiento paulatino de sus recuerdos, de su propia historia, de su ser. La condición avanza sin prisa, pero sin pausa. En ocasiones olvida palabras, en otras no reconoce lugares, y a veces incluso los rostros familiares se le vuelven extraños. Aún así, él no deja de sonreír, porque esa sonrisa, la que regaló al mundo entero, todavía no se ha borrado de su rostro. Pero la pregunta flota en el aire: ¿por cuánto tiempo más? Esta lucha, sin embargo, no es reciente. Por muchos años, Edgar también combatió la obesidad mórbida, una enfermedad que ponía en jaque su movilidad, su corazón y su propia vida. Pasó por tratamientos, logró perder peso, logró recuperar una porción de su bienestar físico. Todo indicaba que la tormenta había pasado, hasta que su claridad mental comenzó a desvanecerse. En abril del año 2024, un accidente en casa hizo sonar todas las alertas. Tuvo que ser hospitalizado tras recibir un golpe en la cabeza. A pesar de que el parte médico indicaba que se encontraba estable, el temor fue innegable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de inquietud. Es que nadie se atreve a concebir un mundo sin la presencia de Edgar Vivar, pero su organismo ya no reacciona como antes. Su equilibrio se ha vuelto precario, sus pasos más pausados. Con todo eso, Edgar se rehúsa a bajar los brazos. Lejos de esconderse, sigue haciendo acto de presencia en eventos, formando parte de homenajes y dedicando autógrafos con manos que denotan el temblor del tiempo, pero con una mirada que conserva su brillo intacto. Su voz ha perdido la potencia de antaño, pero su mensaje resuena con más fuerza que nunca. Vivir es un acto de resistencia. Su círculo más cercano confiesa que sus días son un vaivén de luces y sombras. Hay momentos de lúcida conversación y otros en los que se sumerge en su propio universo. No obstante, hay algo que permanece inalterable: su profundo cariño por la gente. Y en tanto esa llama continúe viva, él persistirá en su batalla, un paso a la vez, una palabra tras otra. Hablemos ahora de Paquita, la del barrio. Francisca Viveros Barradas, la mujer detrás del mito, inmortalizada como Paquita la del barrio. Es una figura que no requiere introducción alguna. Su nombre resuena como un emblema de coraje, de poder femenino y de letras que exponen realidades que muchos prefieren callar. Con himnos como Rata de dos patas y 3 veces te engañé, edificó un verdadero imperio a partir del desamor, sin sospechar que el destino le depararía su propia dosis de sufrimiento. Hoy, con 77 años a cuestas, Paquita no solo carga con el peso de una vida entera sobre los escenarios y entre amores fallidos, sino también
con una serie de padecimientos que ponen en jaque a una de las gargantas más emblemáticas de la canción mexicana. El calvario inició en el 2021 con una dolencia aguda en la zona lumbar que se negaba a desaparecer. El diagnóstico médico confirmó los peores temores, un dolor crónico del nervio ciático, una tortura incesante que limita sus movimientos y la condena a extensos periodos de reposo. Los conciertos empezaron a suspenderse, contándose por decenas. Pisar un escenario se transformó en un auténtico sacrificio corporal, pero el mal sueño estaba lejos de concluir. Durante los años más recientes, a Paquita le fue diagnosticada insuficiencia pulmonar. El simple acto de respirar, algo tan natural para la mayoría, se convirtió para ella en una batalla cotidiana. Se ha visto en la necesidad de recurrir a oxígeno suplementario en situaciones límite e incluso durante entrevistas. Ella misma ha admitido sentirse mermada y expuesta, y en la intimidad también enfrenta complicaciones del corazón, aunque siempre ha preferido mantener los pormenores en privado. Las visitas al hospital se volvieron una constante. Corría diciembre del 2024, cuando una nueva alarma sacudió las redes sociales. Se esparció el rumor de un ingreso hospitalario de emergencia. Su equipo de trabajo tuvo que intervenir para apaciguar la situación, aclarando que se trataba solo de una revisión de rutina. No obstante, el recado fue contundente. La salud de la artista pende de un hilo. Y aún así, con el mismo temple con el que un día se plantó ante el machismo usando su voz como arma, hoy le planta cara a la enfermedad con el simple hecho de estar presente. Paquita ha confesado sentir el peso del cansancio, ha sopesado la idea del retiro, pero al mismo tiempo afirma que el canto es su razón de ser y que mientras le quede aliento, así sea con asistencia, continuará forjando ese vínculo con su gente, no desde el pedestal de una diva intocable, sino como la mujer que, contra viento y marea, permanece en pie de lucha. Ahora, Fernando Colunga. Deporte elegante, atractivo innegable, con una mirada penetrante y una sonrisa reservada. Por más de 20 años, Fernando Colunga reinó como el galán indiscutible de la pantalla chica en los. Sin embargo, hace ya varios años que su rostro se esfumó de la escena, y su ausencia dio pie a toda clase de rumores sombríos, murmullos perturbadores e incesantes. ¿Cuál es el misterio de Fernando Colunga? ¿Cuál fue la razón de su retiro de los reflectores? ¿Acaso una enfermedad lo aqueja? ¿Oculta quizás algún secreto? Las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de conjeturas, de un padecimiento terminal, de una severa depresión. Ninguna de estas versiones llegó a ser confirmada oficialmente, pero tampoco fueron desmentidas de manera categórica. Y en el universo de la farándula, esa ambigüedad es el combustible perfecto para que el enigma crezca por sí mismo. La verdad es que Fernando Colunga jamás se vio envuelto en escándalos. Siempre resguardó su intimidad con celo, alejado del foco mediático. Un hombre hermético, reservado, prácticamente inalcanzable. Sin embargo, ese mismo misterio, que antes lo convertía en un imán para el público, hoy siembra la incertidumbre. En sus últimas apariciones, cuando finalmente accedió a mostrarse, aseguró encontrarse en perfecto estado, sereno y sin afección alguna, explicando que su ausencia se debía a una meticulosa selección de sus trabajos. Pero su semblante, visiblemente más enjuto, tenso y con una mirada perdida, no hizo más que avivar las especulaciones. ¿Qué fue del hombre que nos cautivó de su súbita desaparición en el momento cumbre de su carrera? ¿Será que la vida real le presentó un guión más complejo que cualquier telenovela? Hay quienes murmuran que ha encontrado refugio en el anonimato, viviendo a caballo entre México y Estados Unidos, y que ha antepuesto su tranquilidad a las cifras de audiencia. Otras voces, más agoreras, sostienen que su retiro oculta un secreto inconfesable. Mientras el misterio crece, su legión de seguidores aguarda con fervor, anhelando y suplicando su regreso a las pantallas. Y es que Fernando Colunga trascendió la simple etiqueta de actor. Se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. Un ícono masculino que, sin recurrir a la controversia, sedujo a un continente entero.
Y aunque hoy parezca una sombra de lo que fue, su leyenda sigue viva e imborrable. Porque cuando un astro resplandece con tal intensidad durante tanto tiempo, por más que intente ocultar su fulgor, su luz jamás se extingue por completo. César Bono. Para una inmensa mayoría, resulta inconcebible pensar en César Bono sin su eterna sonrisa o sin oír esa voz inconfundible que dio alma a personajes tan queridos como Frankie Rivers en Vecinos o Mate en Cars. Sin embargo, la vida real del hombre que nos hacía reír ha sido todo menos una comedia. Durante años, César marcó un antes y un después definitivo. Aquel comediante vibra aniquiladores. El golpe final le dejó una secuela atroz, hemiplegia, la mitad de su cuerpo paralizada. De la noche a la mañana, gestos tan cotidianos como andar, incorporarse o simplemente peinarse se convirtieron en desafíos colosales. César Bono perdió su autonomía. Su capacidad funcional quedó mermada en un 50% y su independencia se desvaneció con ella. Sin embargo, lo más asombroso no fue la dureza de su diagnóstico, sino su entereza. Donde cualquiera se habría rendido y retirado, Bono decidió luchar. Postrado en una silla de ruedas, con una movilidad muy limitada, él permaneció inquebrantable ante su audiencia, agradeciendo cada ovación, cada muestra de apoyo y cada ocasión para continuar ejerciendo su pasión. «Estoy vivo, y eso ya es una bendición», ha declarado con voz serena pero cargada de firmeza. Sus palabras no son una súplica de compasión, son un manifiesto de resistencia de un hombre que lo ha perdido prácticamente todo, excepto las ganas de vivir. En sus últimas charlas con la prensa, César ha admitido que el temor lo acompaña, el miedo a un nuevo ataque, a la parálisis total, a no pisar jamás un plató de nuevo. Pero junto al miedo reside la esperanza en su recuperación, en el afecto incondicional de su gente, y en esa fortaleza interna que le impulsa a seguir contando chistes, incluso cuando el destino le gasta las bromas más crueles. A día de hoy, César Bono no es solo un comediante, es un superviviente, un testimonio viviente de que, aunque el cuerpo se rinda, el espíritu puede permanecer intacto, y de que, en ocasiones, tras la carcajada más sonora, se ocultan el sufrimiento más hondo y la valentía más inmensa. Ernesto Laguardia. Durante décadas encarnó al arquetipo del hombre ideal de las telenovelas. El héroe protector, romántico e indestructible. Ernesto Laguardia, el galán que robó los suspiros de toda una generación, se antojaba invulnerable. Pero la vida, que no entiende de fama, ni de belleza ni de carreras de éxito, se ocupó de demostrarle cuán quebradizos pueden ser el cuerpo y el espíritu. El calvario empezó en silencio. En diciembre del año 2022, un dolor punzante e insufrible lo doblegó hasta ponerlo de rodillas. Fue ingresado de emergencia en el hospital. El veredicto médico fue tan contundente como atroz. Cálculos en los riñones. Pero no unos cualquiera. Eran numerosos, desafiantes, y estaban alojados en un organismo que empezaba a fallar. Cada jornada era un suplicio, y cada visita al baño una auténtica batalla. Podía haber optado por la cirugía, pero se negó. Tomó la senda más ardua, la del sufrimiento prolongado y atroz, porque Ernesto es de esa estirpe de hombres que jamás claudica. Poco tiempo después, el actor desveló un secreto que dejó a todos perplejos. Durante una entrevista, con la voz entrecortada y los ojos anegados en lágrimas, confesó una verdad que lo desgarraba por dentro, un dolor mucho más agudo que el de cualquier cálculo renal. Uno de sus vástagos se encontraba gravemente enfermo. No ofreció más detalles. No pronunció ningún nombre, pero el temblor en su voz y la sombra que cubrió su mirada lo dijeron todo. Por primera vez, el eterno galán se despojó de su máscara para mostrar el rostro de un padre angustiado. ¿Cuál era la dolencia o su gravedad? Es un misterio que nadie conoce. Solo se puede intuir que fue un golpe que transformó su existencia de manera irreversible, ya que a partir de ese momento, nada volvió a ser como antes.
Sus apariciones en público se hicieron cada vez más escasas. Sus perfiles en redes sociales enmudecieron y su vitalidad parecía haberse desvanecido. Ernesto, aquel hombre que reinaba en los platós de rodaje, ahora pasaba las noches en vilo junto a una cama de hospital. Ya no interpretaba un papel ni memorizaba guiones, sino que imploraba por la vida de su hijo. La fama perdió todo su valor. Los focos se apagaron. Su auténtico escenario era ahora una habitación de hospital, y su papel más importante, el de mantenerse firme aún estando completamente destrozado. Y a pesar de todo, continuó adelante, dirigió y apoyó causas benéficas. Ofrecía una sonrisa cuando el cuerpo le daba tregua, y derramaba lágrimas en la soledad, lejos de cualquier mirada. Porque la verdadera hombría no reside en no caer nunca, sino en la capacidad de levantarse tras haberse quebrado en 1000 pedazos una y otra vez. A día de hoy, Ernesto Laguardia transita entre la fama y la tragedia, protegido por una coraza que esconde más cicatrices de las que el público podría jamás imaginar. Desconocemos la batalla que libra en la intimidad de su hogar, pero sí sabemos que la está luchando con el alma al descubierto. Si la historia de Ernesto Laguardia te ha llegado al corazón, comenta con un 1 para mostrar que a ti también te ha conmovido. Yolanda Andrade, una figura que todo México reconoce por su arrolladora autenticidad, su carisma inagotable y esa sonrisa franca con la que siempre se ha mostrado sin tapujos. Sin embargo, eran muy pocos los que conocían la dura prueba que Yolanda Andrade afrontaba lejos de los focos. Aquella vida que aparentaba ser todo éxito y carcajadas en la pequeña pantalla, en realidad ocultaba uno de los retos más formidables de su trayectoria vital. Hacia finales del año 2024, Yolanda recibió el diagnóstico de un aneurisma cerebral, una palabra que de por sí impone, pero lo que siguió fue todavía más espeluznante. El mal empezó a dar la cara con síntomas que parecían sacados de una pesadilla. Una parálisis facial parcial, una sensibilidad extrema a la luz y serias dificultades tanto para articular palabras como para caminar. Su propio cuerpo, ese que tantas veces se había desenvuelto con total naturalidad ante las cámaras, comenzaba a traicionarla. La situación alcanzó un punto crítico. Llegó un momento en que Yolanda no pudo seguir ocultándolo. Fue evacuada de urgencia a Los Ángeles para someterse a una serie de pruebas médicas especializadas. Allí, entre un enjambre de médicos y aparatos, dio comienzo su verdadera lucha. Los días se hacían eternos y las noches estaban plagadas de incertidumbre. Y mientras la audiencia se preguntaba el porqué de su ausencia, su batalla diaria se centraba en un acto tan fundamental como construir una frase sin que el dolor la consumiera. Sin embargo, en plena vorágine, su espíritu indomable se mantuvo intacto. Gracias al respaldo de su familia y al apoyo incondicional de sus amigos y seguidores, Yolanda halló la fortaleza en los lugares donde parecía que ya no quedaba ni un ápice de ella. A pesar de que su movilidad continuaba restringida y su voz era apenas un susurro, tomó la decisión de reaparecer. Su mensaje fue rotundo: no pienso rendirme, no voy a tirar la toalla. Su vuelta al programa Monse y yo, programada para enero de 2025, trascendió la simple noticia de farándula para convertirse en un verdadero acto de resistencia. Cada palabra que conseguía articular era un triunfo. Cada paso que daba, un emblema de su valentía. Ya no era simplemente la presentadora dicharachera que todos adoraban, se había transformado en una auténtica guerrera. Hoy por hoy, aunque su estado de salud sigue siendo frágil, Yolanda Andrade es la prueba viviente de que no existe dolencia capaz de extinguir la luz de una mujer con determinación. Y si bien muchos la recordarán siempre por sus programas, otros comenzarán a admirarla por algo infinitamente más poderoso, su inquebrantable lucha por la vida. Manuel Masalva lo tenía todo: juventud, atractivo y un talento innegable. Este actor, un rostro familiar en México, que cautivó a millones de espectadores con su interpretación de Ramón Arellano Félix en Narcos México, parecía estar en la cima del mundo. Gozaba de éxito internacional, una salud envidiable y una carrera en pleno despegue.
Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo aquello se desvaneció y el mundo estuvo a punto de perderlo para siempre. La pesadilla comenzó con lo que parecía un simple viaje más. Unas vacaciones soñadas en Dubái, entre el lujo y el desierto, se convirtieron en el inicio de una pesadilla cuando su cuerpo dijo basta. Empezó con fiebre, siguieron los escalofríos y culminó en un desplome absoluto. Aquello que aparentaba ser una infección común se transformó en un enigma médico aterrador. Un microorganismo no identificado comenzó a consumir su cuerpo desde las entrañas. En un lapso de horas, Manuel fue hospitalizado de emergencia, sumido en un coma inducido mientras sus pulmones dejaban de funcionar. Su organismo entero se declaró en derrota. Una red de respiradores, monitores y sondas se convirtió en el soporte vital que intentaba hacer lo que su propio sistema ya no lograba: aferrarlo a la existencia. Transcurrieron 105 largos días en el hospital. Durante 81 de ellos fue incapaz de respirar por su cuenta. Mientras su familia se preparaba para el peor desenlace, su agencia guardaba un hermético silencio. Sus seguidores, sumidos en la incertidumbre, empezaron a tejer conjeturas. ¿Había fallecido el actor? ¿A qué se debía ese mutismo absoluto? ¿Qué información estaba reteniendo la prensa? La realidad, sin embargo, era tan brutal como oculta a los ojos del público. Manuel libraba la batalla de su vida en una cama de hospital, rodeado de aparatos en una tierra extraña. Lejos de los reflectores, del glamour, en completa soledad. Y de repente, desafiando toda lógica médica, sucedió lo inimaginable. Volvió a abrir los ojos. Cual si emergiera de las sombras, despertó con la voz apenas audible, pero con el espíritu inquebrantable. No sé cómo, pero sigo aquí, compartió en sus redes sociales semanas más tarde. Su físico estaba devastado, sus músculos consumidos y su respiración todavía dependía de una máquina, pero su mirada, aquella que cautivaba en la pantalla, brillaba una vez más. Hoy, Manuel Maalva no interpreta un papel, se está reconstruyendo a sí mismo, reaprendiendo a dar cada paso, a pronunciar cada palabra, reclamando todo lo que la enfermedad estuvo a punto de robarle eternamente: su existencia, su voz, su propio relato. Ahora, la historia de Horacio Viamonte. En la pantalla lo vimos destacar en roles memorables, un rostro familiar y apreciado en producciones como dice el dicho, hasta que el dinero nos separe y el amor invencible. Quizás Horacio Viamonte no acaparaba los titulares, pero era un actor de vocación pura, constante, apasionado y completamente dedicado a su arte. Hasta que, sin previo aviso, su propio cuerpo le falló. El inicio fue sutil: una fatiga inusual, dolores persistentes y mareos que no tenían explicación. El veredicto médico fue demoledor: leucemia linfoblástica aguda con la mutación Filadelfia positiva. No se trataba únicamente de un cáncer sanguíneo, era una variante sumamente agresiva, poco común y resistente a las terapias convencionales. En tan solo unas semanas, el mundo de Horacio se transformó radicalmente. Los rodajes se paralizaron, los eventos se cancelaron, y aquel actor que solía declamar diálogos bajo los focos de un estudio, pasó a vivir sus días conectado a bolsas de quimioterapia, asistido por personal médico y prisionero de un laberinto de sondas y agujas. Sin embargo, el golpe más duro no fue el diagnóstico en sí, sino la cruda realidad financiera que se desató a continuación. Carente de seguro médico y sin percibir ingresos, su familia se vio forzada a tomar una medida desesperada: solicitar ayuda públicamente. A través de las redes sociales, su madre suplicó por apoyo, no para caprichos ni viajes, sino para algo tan fundamental como mantenerlo con vida. El tratamiento tiene un costo exorbitante. Una sola sesión puede equivaler a lo que él ganaba tras semanas de arduo trabajo. Y mientras tanto, el tiempo sigue corriendo en su contra.